Cuba rechaza enérgicamente los ataques aéreos perpetrados la víspera por Israel contra Irán. Según la agencia iraní Tasnim, 6 científicos nucleares y 2 altos mandos militares perdieron la vida durante la agresión. Cumbre Brasil-Caribe se desarrolla en Brasilia con la participación de representantes de los 15 países de CARICOM, además de Cuba y República Dominicana. En el encuentro se abordan temas medulares para fortalecer la integración regional. Concluyó este viernes 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba con un llamado a resistir creando y contribuir al desarrollo económico de Cuba. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Ahí lo veíamos. El ejército de Israel lanzó en la madrugada de este viernes múltiples ataques contra instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió una poderosa respuesta a Israel. Ante tal escenario, varias han sido las reacciones, entre ellas las del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El presidente de la mayor de las Antillas dijo en su cuenta de la red social X: condenamos en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por Israel contra la República Islámica de Irán, que elevan la tensión en Medio Oriente de manera irresponsable y ponen en peligro la paz y la seguridad internacional y regional con consecuencias imprevisibles. El dignatario hizo un llamado a detener la barbarie y al respeto al derecho internacional. Por su lado, el canciller de la isla caribeña refirió estos ataques perpetrados por el régimen sionista de Israel son actos irresponsables que ponen en peligro la paz y la seguridad en Oriente Medio y en el mundo. Además, aseguró que tienen consecuencias imprevisibles y merecen nuestra más firme y enérgica condena. También han reaccionado varios gobiernos a nivel mundial. Por ejemplo, la Cancillería de Turquía reiteró su postura contra un mayor derramamiento de sangre en la región. Mientras, el gobierno de Colombia manifestó su preocupación por los acontecimientos y por las repercusiones que puedan tener sobre la estabilidad regional y la seguridad internacional. Como han referido varios medios de prensa, instalaciones atómicas, bases militares, mandos de las fuerzas de seguridad y científicos nucleares, todos han sido objetivo a la vez del que se está considerando el mayor ataque sufrido por Irán en su territorio desde su guerra con Irak en la década de los 80. Según los medios estatales iraníes, los ataques israelíes contra edificios residenciales en la capital iraní mataron a varios civiles, incluidos niños. Por supuesto, Irán dijo que responderá ante ello. De esta forma, dos de los ejércitos más poderosos de Oriente Próximo, Israel e Irán, se acercan a una guerra abierta, lo que aviva el temor a que la región esté al borde de lo que podría ser el conflicto más importante del siglo. Y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República de Irán comunicó hoy el inicio de la operación Promesa Veraz 3 en represalia a los ataques israelíes. En una declaración anunció el lanzamiento de su respuesta abrumadora y precisa, apuntando a docenas de sitios militares, centros y bases aéreas de Israel. De acuerdo con reportes de prensa, las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron centenares de misiles en 3 rondas que activaron las alarmas antiaéreas en todo Israel. Fuentes revelaron a la red panárabe Al Mayadin el lanzamiento de misiles contra la entidad ocupante desde varias bases en ciudades y provincias, incluida Fars en el sureste del país. En paralelo, las fuerzas de defensa aérea del ejército de Irán derribaron con éxito 2 aviones de combate F-35 pertenecientes a la entidad sionista, además de un gran número de drones pequeños. Y ya veíamos imágenes. Avanzamos ahora con otros temas. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, ratificó la disposición de Cuba de fortalecer la cooperación con Brasil y los países caribeños en la cumbre Brasil-Caribe que inició este viernes en Brasilia. Tenemos el reporte.
A la entrada del Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, el jefe de la delegación cubana fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores del gigante suramericano, Mauro Vieira, al igual que el resto de los dignatarios presentes en la cumbre Brasil-Caribe. Posteriormente tuvo lugar la foto oficial de la reunión. Al dejar inaugurado el encuentro, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó que la cita deviene una oportunidad valiosa para profundizar el diálogo y la cooperación con las naciones caribeñas. El mandatario informó que se identificaron 5 áreas en las cuales Brasil está dispuesto a colaborar con los países del Caribe. Ellas son el enfrentamiento a los efectos del cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria, la interconexión aérea, marítima y terrestre y la ayuda a Haití. En ese sentido, mencionó algunas de las iniciativas y acciones concretas que Brasil ya implementa para fortalecer la cooperación regional. Lula llamó también a patentizar la solidaridad con Cuba. Debemos seguir condenando con vehemencia el embargo contra Cuba y demandar su exclusión de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El mundo está carente de voces que hablen cosas verdaderas. Es justo y sensato. En su discurso ante el plenario, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa expresó que para alcanzar el desarrollo y el bienestar de los pueblos de Brasil y de las naciones caribeñas es imprescindible la unidad entre todos. El representante cubano ratificó la voluntad de la mayor de las Antillas de continuar y fortalecer la cooperación con estos países en esferas como la salud, la industria biofarmacéutica, la educación, la construcción y el enfrentamiento a los efectos del cambio climático. Agradezco la forma digna y valiente en que gobiernos de CARICOM han defendido la presencia de los profesionales y técnicos cubanos frente a la vergonzosa y cínica campaña del gobierno de Estados Unidos contra la población médica cubana. Reiteramos la voluntad de continuar ofreciendo y ampliar nuestra asistencia en salud a través de las brigadas médicas. Valdés Mesa agradeció la solidaridad y el apoyo de Brasil y de las naciones caribeñas con Cuba. Agradecemos profundamente a Brasil y a los países caribeños por su invariable posición de apoyo a Cuba en la lucha contra el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a nuestro pueblo desde hace más de 60 años, recrudecido en los últimos tiempos a niveles sin precedentes. El vicepresidente afirmó que esta cumbre contribuirá al fortalecimiento de la colaboración y la cooperación regionales. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Ya de vuelta avanzamos con otros temas, con el llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a resistir, creando y aportar al desarrollo económico del país. Concluyó este viernes el 9º Congreso de Economistas y Contadores en el Palacio de Convenciones de La Habana. La periodista Valia Martínez Sanz comenta lo acontecido. En la clausura del 9º Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó el valor del debate, el compromiso de los participantes y la profundidad de las propuestas presentadas. Así lo expresó en el plenario. Creo que este Congreso ha demostrado que es un Congreso de resistencia y creatividad. Primero, porque aquí no hay nadie vencido, aquí no hay nadie derrotado. Aquí no hay nadie amilanado, aquí estamos conscientes de que tenemos que resistir, pero no es resistir aguantando, es resistir avanzando. Y hay mucho talento que aprovechar en ustedes, en los economistas, hay mucho talento en nuestro pueblo, y yo creo que ese es el camino.
que nos va a dar las luces para enfrentar esta dura situación. Díaz-Canel reconoció que el Congreso no se limitó a la exposición de problemas estructurales y distorsiones en la economía, sino que generó soluciones concretas, aplicables desde lo local hasta lo nacional. Realmente la economía, que ha sido el área más agredida, más acosada y más perseguida de la sociedad cubana por el imperio. Por eso en otras ocasiones, y lo quiero ratificar aquí, he planteado la idea de que no hay tarea más noble en estos momentos que contribuir a la prosperidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y ahí ustedes tienen una responsabilidad, tienen un espacio de participación fundamental. El mandatario exhortó a aprovechar la capacidad científica, el rigor técnico y el compromiso ético de los profesionales de la ANEC. Indicó que el documento central del Congreso es una guía de apoyo real al programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. La ANEC es un ejército de conocimiento, más de 65.000 miembros que aportan desde la contabilidad hasta la asesoría pública, desde la superación profesional hasta la generación de propuestas para nuevas políticas. Es una fuerza decisiva para hacer avanzar el socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto. También insistió en 3 pilares imprescindibles para el avance del país: la transformación digital, la innovación científica aplicada a los procesos económicos y una cultura de comunicación más eficaz para acompañar la implementación de políticas. La economía no puede seguir siendo un terreno de improvisaciones, debe ser ciencia aplicada a la justicia. La sostenibilidad de nuestra economía depende de la preparación y el compromiso de las nuevas generaciones. En la clausura del evento se entregaron los premios por la obra de toda la vida a 3 destacados miembros de la organización. Se reconoció a la dirección saliente y recibió una felicitación el nuevo ejecutivo de la ANEC. Desde el Palacio de Convenciones reportó un equipo de Cuba Visión Internacional para esta emisión informativa. Y este 14 de junio el mundo recordará nuevamente el legado de Ernesto Guevara, un argentino con alma cubana que dedicó su vida al internacionalismo y la lucha por la justicia social. A propósito de esta fecha, la embajadora de Cuba en Bolivia, Elba Rosa Pérez, destacó los aportes en la década de 1960 del Che en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas del país caribeño. Al resumir una velada por el aniversario 97 del natalicio del héroe argentino-cubano, que de acuerdo con datos de la agencia de noticias Prensa Latina, se realizó en el Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, la diplomática resaltó la presencia del Che en países de varios continentes y en importantes foros multilaterales. Este encuentro fue organizado por esa embajada y por el Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba en el Departamento de La Paz. El doctor Cristian Ausa, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, realizó un emotivo recorrido por la vinculación del Che con el tema de la salud desde la infancia, su formación como estudiante de esa carrera y cómo, para profundizar en su formación, dedicaba el tiempo libre a labores prácticas de la especialidad. Mientras, el secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Juan Carlos Alurralde, se refirió al comandante Ernesto Guevara como ministro y presidente del Banco Nacional de Cuba, donde estableció un estilo antiburocrático, innovador, de superación constante de los funcionarios y con una visión humanista. Ernesto Che Guevara desempeñó un papel crucial como comandante guerrillero y estratega militar. Dirigió numerosas batallas y jugó un papel clave en la victoria de las fuerzas rebeldes. Cuando se habla de él, se honra el internacionalismo, la solidaridad y el poder del espíritu humano, capaz de superar cualquier limitación. Antonio Maceo Grajales es uno de los nombres más relevantes en las páginas de la historia de Cuba. Sus hazañas no solo evocan su heroísmo en el campo de batalla, sino también una entereza de carácter y un compromiso inamovible con la libertad de la patria. A 180 años de su nacimiento, Santiago evoca su legado. Un 14 de junio de 1845, en Santiago de Cuba, nacía Antonio de la Caridad Maceo y Grajales. La historia lo consagró como el titán de bronce, no solo por las disímiles heridas de guerra que surcaron su cuerpo, sino por la fortaleza inquebrantable de sus ideales, cuya vigencia palpita en el corazón de la Cuba actual. Más allá del general invicto, Maceo fue un hombre de excepcionales cualidades que hoy siguen siendo referencia. Su integridad absoluta era proverbial.
con una honestidad y rechazo a la corrupción que exigía tanto a sus tropas como a sí mismo. Su frase, quien intenta apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha, resuena como un principio ético fundamental. Pero su mayor acto de grandeza fue moral, la protesta de Baraguá. Frente al pacto del Zanjón que traicionaba la causa independentista sin abolir la esclavitud ni lograr la soberanía, el titán alzó su voz y su espada con la frase inmortal: No nos entendemos. Este rechazo categórico al acomodo y a la rendición sin principios se convirtió en un símbolo eterno de dignidad nacional e intransigencia revolucionaria. La vigencia del pensamiento de Maceo 180 años después es profunda. Sigue siendo un símbolo de dignidad y soberanía. Su pensamiento, forjado en la lucha y el sacrificio, permanece vivo, desafiando el tiempo y recordando que los principios de independencia, dignidad y unidad son eternos. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Bienvenida. Saludos, un placer compartir con ustedes la información meteorológica. El paso de ondas tropicales por los mares al sur de Cuba, interactuando con una vaguada en la altura sobre la región oriental, incentiva las áreas de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país, principalmente en localidades del interior y sur. A esta hora muy poca nubosidad, ya comienza a incrementarse los nublados en algunas localidades del extremo más occidental. Para las próximas horas estará amaneciendo parcialmente nublado en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará hasta horas de la noche con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 31 y 32 grados Celsius. En la región central, un amanecer con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde y nublado en Trinidad con algunos chubascos, lluvias más aislados hacia zonas de la costa norte con máximas de 32 y 34 grados Celsius. En la región oriental del país, un amanecer también con poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado en zonas de la costa norte, nublado en Santiago de Cuba y en Bayamo con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 32 grados Celsius en zonas de la costa norte, 35 y 36 grados en Santiago de Cuba y en Bayamo. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6 y 14 de la mañana se pondrá a las 8 y 25 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, algunos chubascos y lluvias en la región occidental y localidades del interior y sur del resto del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. El Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba otorgó el Premio Nacional de Comunicación Social a la doctora en Ciencias Hilda Saladrigas. Más detalles en el siguiente reporte. Veamos. En la emblemática aula magna de la Universidad de La Habana fue conferido de manera oficial el Premio Nacional de Comunicación Social. En su primera edición, el galardón que reconoce a personas que influyen de manera permanente en el desarrollo de la comunicación social fue entregado a la doctora en Ciencias Hilda Saladrigas. Yo he sido el primer premio de comunicación social y muchos dirán, ella no es comunicadora en ejercicio. Bueno, y cuando empecé me hicieron hacer de todo en la televisión, la radio, la prensa, porque mi jefa, a quien aquí de paso agradezco y sigue viva, me dijo que no podía investigar lo que yo no conocía. Yo venía de filosofía marxista-leninista, tenía que saber de comunicación. Por tanto, me hicieron pasar por todos los medios y ahí aprendí un poquito de cada cosa para poder investigar después a las audiencias. Entonces, dicho esto, la única aportación, bueno, como yo la veo, es que hemos defendido una concepción de la comunicación social desde la academia, y esto es muy importante, pero para mí, lo leo desde afuera, qué bueno que hay un reconocimiento a la academia, más a la academia que a la práctica per se de hacer comunicación. Presentes en la ceremonia, la miembro del Comité Central y vicejefa del Departamento Ideológico, Maride Fernández, el presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya, así como miembros de diversas instituciones académicas, directores de comunicación de organismos de la Administración Central del Estado, de organizaciones mediáticas y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Quiero agradecerle a esos alumnos de los cuales también he aprendido. Porque los muchachos te enseñan en la vida. Si tú no estás abierto a aprender con tus estudiantes, despídete.
Entonces todos los días tienes que ir al aula, prepararte, te sudan los pies y escuchar lo que te dicen, porque profe me aburrió, profe no me gustó la clase, profe pero eso no lo entiendo. Entonces yo creo que ahí a todos ellos llegue ese agradecimiento eterno. Quiero agradecerle a alguien con quien tuve la oportunidad de trabajar en algunos momentos de manera directa y en otros de manera indirecta. Al comandante Fidel Castro, que cuando solo tenía 26 años y trabajaba en el Partido Comunista de Cuba, me enseñó el valor que para él tenía la opinión del pueblo. Destacada por sus 37 años de trayectoria dentro del ámbito comunicacional, Saladrigas se ha inmiscuido en investigaciones cruciales para el desarrollo de la teoría y la práctica de la comunicación del país, consolidándose como el mayor referente vivo de la comunicación en la mayor de las Antillas. Anne Rodríguez Gutiérrez, Cubavisión Internacional. Llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán, un gusto saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn, un gusto también para mí poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Vamos con los deportes, amigos, y comenzamos con softball. El equipo de Ciego de Ávila se tituló campeón nacional de este deporte por 11ª vez en la historia, al derrotar este viernes 6 carreras por 1 a Santiago de Cuba en el choque que definió el primer lugar de la competencia. Los avileños pegaron 3 cuadrangulares, todos con un corredor en circulación, para de esta manera impulsar las 6 anotaciones que le dieron la victoria. El pitcher derecho Alain Román se apuntó el triunfo para llegar a 7 éxitos durante el torneo. Por el tercer lugar, el equipo de Holguín superó cerradamente a Villa Clara 4 carreras por 3. Y del softball vamos al béisbol, pues este fin de semana, específicamente este sábado, comienza a desarrollarse la 8ª edición del Campeonato Nacional de Béisbol en la categoría sub-23 años. El equipo de La Habana no comenzará jugando hasta el próximo martes. Uno de sus principales lanzadores es el pitcher zurdo Liandy Plumas, con el cual estuvo conversando en las últimas horas el periodista Miguel Ángel Cruz. Bueno, Andy Plumas, cuéntame, una experiencia en el sub-23, ¿cuánto piensas que te puede aportar un evento de este tipo cuando tengas más entradas lanzadas? Bueno, sí, es mi primera serie de sub-23. Ya vengo preparándome hace unos meses atrás, tuve experiencia ya en la serie nacional, bueno, creo que tuve buena preparación para este campeonato que me sirve para una preparación para próximas series nacionales y dar lo mejor de mí en el terreno. Háblame un poco de las funciones que vas a tener dentro del staff de picheo para este torneo específicamente. Bueno, los entrenadores me han dado la responsabilidad de ser el primer abridor del equipo. Lo enfrento con mucha alegría, muchas ganas y que empiece esto ya para hacerle feliz un triunfo a la capital de La Habana. Dime qué expectativas tiene en conjunto el equipo para este campeonato. Bueno, las expectativas son las mismas, ganar el campeonato, llegar a darle el triunfo que muchos esperan, que hace rato La Habana no queda campeón y creo que estamos bien unidos al equipo, tenemos buenas ganas de ganar y para adelante, que salga lo mejor en el terreno. Me imagino que como objetivo tenga integrar un equipo Cuba, una preselección. Bueno, yo creo que ese es el sueño de todo pelotero cubano, ¿me entiendes? Representar al país, pero no pienso en el futuro, realmente pienso más en el presente, en que las cosas salgan como tienen que salir y el terreno lo dirá todo. Si me toca representar a Cuba, tremenda alegría para mí, para mi familia, que lo están esperando cerrado y a meterle. Dime del repertorio, ¿cómo has estado trabajándolo? Porque van pasando los años y te vas madurando. Bueno, yo creo que sí, que cada vez que va pasando el tiempo uno va madurando y uno va aprendiendo y mirando sobre los otros compañeros que llevan más tiempo, he aprendido varias cosas y el repertorio hasta ahora está bastante bien, he ido trabajando un poco más en el comando, que hasta ahora va evolucionando bastante bien. Palabras de Liandy Plumas, uno de los pitchers de La Habana que competirá en el Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 años que comienza este sábado en 7 provincias del país. Al cierre les informo, amigos, que en esta jornada sabatina estará subiendo al tatami en el Campeonato Mundial de Budapest, Hungría, Orlando Polanco en los 66 kilogramos. Este viernes Jonathan Charón perdió
en su primer pleito. Así cerramos los deportes. Buen fin de semana. Evelyn Delgado en los minutos finales de Cuba Noticias. Gracias, Durán. Excelente fin de semana también para ti. Un gusto siempre coincidir. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con otras informaciones. Mantenga la sintonía. Una jornada homenaje por el natalicio del Che Guevara se hizo en el complejo escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, con la participación de especialistas, técnicos, artistas y también del pueblo. Una amplia y muy variada jornada de actividades se realiza en el complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, recordando el natalicio de dos grandes hombres, de Antonio Maceo y del guerrillero heroico el Che Guevara. Se comienza la jornada con una amplia gama de actividades programadas. Primeramente se expondrá el documental Nace una plaza de Miguel Secade, del realizador Miguel Secade, y seguidamente se expondrá también la ponencia Potencialidades sobre la historia y el patrimonio cultural histórico de nuestro complejo escultórico. El objetivo de recordar la efemérides ha permitido convocar a diversas manifestaciones del arte. De hecho, la divulgación de la vida y obra del Che y del lugar donde descansan sus restos trajo consigo audiovisuales, escritores presentando sus libros e investigaciones sobre la institución, conferencias y visitas dirigidas, donde destacan además los círculos de interés de las escuelas. Para el último día, que es el natalicio, el gran nacimiento de nuestro comandante, la visita de importantes personalidades a nuestro complejo. Esa personalidad es el doctor Arístide Rondón, que nos deleitará con una conferencia magistral sobre Ernesto Che Guevara y su destacamento de refuerzo. Nos deleitará además con su bella voz la cantautora argentina Norma Piccone, que nos visita desde lejos para conmemorar esta gran fecha con nosotros. Distingue el complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara por resguardar con celo la historia guevariana, por su inserción en la comunidad y por la avidez de visitantes tanto cubanos como extranjeros que al llegar a Santa Clara quieren conocer la referencia de este sitio patrimonial, histórico y cultural. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.